Hola, bienvenidos a este vídeo de matemática discreta del grado de Ingeniería de Organización Industrial. A continuación, vamos a resolver un problema relacionado con el temario de la asignatura. He decidido llamarlo el problema de reparto de Barbanegra. Ahora vamos a ver por qué. El problema reza así. Edward Teach, también conocido como Barbanegra, fue un pirata del siglo XVIII, famoso por sus tropelías en alta mar. Antes de dedicarse al pillaje, fue uno de los marineros desocupados de la Royal Navy, pero tras la Guerra de Sucesión Española, inició sus actividades delictivas bajo el mando de Benjamin Hornigold. Su más sonado ataque fue realizado en la localidad de Charleston, en Carolina del Sur, donde su tripulación sitió la localidad y bloqueó el puerto mientras amenazaba a la población con los cañones de el Queen's End Revenge. Esto sucedió en mayo de 1718. En dicho ataque, su banda formada por 17 piratas se apodera ilícitamente de dos cofres repletos de doblones de oro. Barbanegra, que se ha quedado con el cofre más grande, decide ganarse a su tripulación y, para ello, procede a hacer un reparto equitativo del resto del botín, es decir, del otro cofre. Pero surge un problema. Una vez realizado dicho reparto, sobra un doblón de oro. Este asunto origina una pelea entre los miembros de la banda y, fruto de tanta violencia, muere uno de los piratas. Barbanegra decide proceder a realizar un nuevo reparto y se da cuenta de que sigue sobrando una moneda. Los piratas, que son gente de costumbres, no muy buenas, ni muy sanas, por cierto, repiten una situación análoga a la anterior que conduce a la no tan trágica muerte de otro pirata. Finalmente, en un tercer reparto siguen sobrando 3 monedas. Barbanegra, que se teme lo peor, decide zanjar tantas disputas y se queda con esas 3 monedas, dando así por zanjado el problema. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que emplear técnicas de matemáticas discretas y ser capaces de responder a la siguiente cuestión. ¿Cuál es el número de monedas que puede contener el cofre sabiendo que es una cantidad mayor de 100 doblones y menor de 10.000? Lo primero que aconsejo hacer en cualquier tipo de problema, ya sea de matemáticas, de física, etc., es recapitular o hacer un breve resumen de los datos que nos daba el enunciado, sobre todo cuando son tan largos. Para empezar, el problema dice que tenemos 2 cofres, pero esto se puede ver como trampa. Realmente no es una trampa, es para adornar el problema. Lo que nos interesa es el segundo cofre, es decir, el que se reparte. Además, podemos dividir el problema en una secuencia temporal de 3 momentos. En un primer momento tenemos 17 piratas y un reparto de una cantidad X, que es la que tenemos que calcular, en la que sobra una moneda. En un segundo momento muere un pirata, por lo tanto tenemos 16 piratas y sigue sobrando una moneda. Finalmente, en un tercer momento, otro nuevo pirata muere y nos quedamos con 15 piratas. Ahora, curiosamente, sobran 3 monedas. Los datos más importantes están escritos en negrita. Aquí Barbanegra zanja el conflicto porque teme quedarse sin subalternos. Vamos a ver qué pasa. Tenemos 3 repartos en los que sobran un doblón y 3 doblones. La cantidad a repartir es la misma. Se reinicia el conteo, por así decirlo. Además, tenemos un número decreciente de piratas, 17, 16 y 15. Con estos datos un poco más desgranados nos podemos dar cuenta que esto equivale a resolver un problema de congruencias lineales. Ya sabemos a qué tipo de problema nos estamos enfrentando. Ese problema de congruencias lineales es como el siguiente. Tenemos 17 piratas y solo un doblón. Esto es lo mismo que decir que X es congruente a 1 módulo 17. Es decir, 17 el módulo son los piratas y 1 es el resto. En las sucesivas fases pasa lo mismo, pero con otras cantidades. Muere un pirata, tenemos 16, módulo 16 y congruente 1, porque el resto de ese reparto sigue siendo 1. Finalmente, el resto del reparto es 3 y tenemos 15 piratas, por tanto, el módulo es 15. Además, 17, 16 y 15 son coprimos 2 a 2, es decir, su máximo común divisor es 1. Esto implica que podemos utilizar el teorema chino del resto. ¿Por qué es importante? Porque aplicando este teorema nos dice que el problema admite una solución de módulo m tal como la que sigue. Vemos que m es el producto de 17 por 16 por 15, el producto de los módulos, y nos da esta cantidad, 4080. Además, podemos ahora calcular una situación particular que voy a explicar brevemente. Esa situación particular, llamada x sub 0, se calcula como el producto del resto de cada línea, es decir, nos situamos en la primera línea, resto 1, multiplicado por los módulos, he decidido llamarlos módulos cruzados, es decir, los módulos de las otras líneas, es decir, por 16 y por 15, y además multiplicado por una cantidad o por una variable de 1, que ya veremos lo que es. Ahora hay que sumarle
el resto de la segunda línea, nos ponemos en la segunda línea, multiplicado por los módulos de las otras dos, por 17 y por 15, y por d sub 2. Finalmente tenemos de resto 3, por tanto hay que sumarle ese resto que va multiplicado por 17 primera línea y 16 segunda línea. Si hacemos las operaciones veremos que el producto de los módulos era el que se presentaba anteriormente. D1, D2 y D3 son los inversos multiplicativos. Si queremos ver qué es un inverso multiplicativo, tenemos aquí una definición muy formal, aunque una definición paralela más sencilla sería esta. Estamos buscando números, es decir, los inversos multiplicativos, que multiplicados por 240, 255 y 272 nos proporcionen un resultado tal que al dividirlo por el módulo con el que trabajamos, es decir, 17, luego 16, luego 15, nos dé de resto la unidad. Por si no ha quedado claro, vamos a verlo formalmente, que a veces parece que no, pero clarifica bastante las ideas. Si multiplicamos 240 por su inverso multiplicativo, nos va a dar una cantidad tal que al dividirla por 17 nos va a dar de resto la unidad. Lo mismo pasa con las otras dos cantidades. ¿Cómo se hallan los inversos multiplicativos? Bien, hay dos maneras, pero en este caso, al no tener números muy grandes, se puede proceder a hacer por tanteo. Y fruto de ese tanteo podemos comprobar fácilmente que nos da el inverso multiplicativo de 1 es 9, el de 2 es 15 y el de 3 es 8. Por si nos quedan dudas, vamos a hacer una fácil y sencilla comprobación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para empezar vamos a multiplicar esos números por sus inversos multiplicativos. Y nos da estas cifras, 240 por su inverso multiplicativo, que es 9, da 2160. Lo mismo pasa con las otras dos cantidades, dándonos estas dos cifras que tenemos aquí. Ponemos las divisiones a modo como nos enseñaron en el instituto porque son más visuales y podemos ver que al dividir 2160 entre 17 tenemos una cantidad con resto 1, lo mismo pasa con 3825 entre 16, resto 1, y lo mismo pasa con la última cantidad, 2176 entre 15, resto 1. Entonces podemos concluir que los inversos multiplicativos están bien calculados. ¿Ahora qué hay que hacer? Pues sustituir los valores obtenidos para esos inversos multiplicativos en la solución particular que teníamos hace unas diapositivas. Recordemos que en esa solución particular habíamos dejado los restos sin multiplicar porque no hacía falta realmente. Esto nos va a dar esta cantidad. Si multiplicamos 240 por 1 por 9 y le sumamos todo esto, al final nos va a dar que x sub 0 son 12.513. Con esto ya hemos avanzado bastante. Vamos a ver si podemos calcular la solución al problema. Todo apunta a que sí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sumar a este número obtenido, este x sub 0, el valor de m que calculamos anteriormente, fruto de aplicar el teorema chino del resto, y multiplicarlo por k. Esto nos va a quedar, como vemos ahí, x, que es la solución general, es igual a x sub 0 más m por k, siendo k una variable que toma valores enteros desde 1 hasta infinito. Es decir, esto, más que una solución general, como he dicho, sería una familia de soluciones al problema. Es decir, se tendrían que cumplir siempre para todos los valores de k, si no estaría mal hecho. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a darle valores a k, ¿no? A ver qué pasa. El k igual a 0, pues también valdría, ¿por qué no? Si damos a k valor k igual a 0, vemos que al sumar 12.513 más 4.080 por 0, que es 0, nos da 12.513. Esto podría ser una solución al problema. ¿Qué pasa? Hay algo que no cuadra. Recordemos lo que decía el enunciado del problema. El botín tendría que estar entre 100 y 10.000. ¿Quiere decir esto que hemos hecho mal el problema después de todo esto? No, en absoluto. La solución propuesta, o mejor dicho, la familia de soluciones es válida, pero no resuelve nuestro problema, resuelve un problema genérico. El enunciado está puesto así a propósito para que nos demos cuenta de que en estos problemas muchas veces se puede simplificar, que es lo que pretendía con esa pequeña matiz, con esa pequeña condición. Y esto ocurre porque tenemos un valor de x sub 0 mayor que de m. ¿Cómo simplificamos? Muy fácil. Dividimos el valor ese de x sub 0, 12.513, entre m, que era 4.080, y el resto que nos dé será nuestro nuevo x sub 0. Ese resto, que es 273, lo sustituimos y tenemos una nueva familia de soluciones. Esa familia queda entonces x igual a 273 más 4080k. Y ahora vamos a ver si ya podemos dar respuesta a nuestro problema. ¿Cómo? Dándole valores a k. Hemos probado con 3 valores de k, pero pongo puntos suspensivos porque se pueden calcular prácticamente infinitos. Cuando k igual a 0,
un valor sería el valor mínimo que podría tener esa solución, sería 273. Si k igual a 1, 4.353 y k igual a 2, 8.433. Vemos que estas tres primeras soluciones nos cumplen, sería el número de doblones a repartir, son mayores que 100 en los tres casos y menores que 10.000. Para k igual a 3 ya no se cumple porque es mayor que 10.000. Era la pequeña pega, la pequeño truco que tenía el problema. Por tanto, ¿qué tenemos? Pues hombre, según utilizando las técnicas de matemáticas y el enunciado no nos dice nada más, tenemos tres posibles soluciones. Es decir, el botín de Barba Negra pudo ser bien 273, bien 4.353 o bien 8.433. Ahora deberán ser los historiadores y no los matemáticos los que tendrán que decidir cuál es la solución correcta. Podemos hacer una sencilla comprobación. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a partir de la solución de 273, aunque debería cumplirse para todas. Si lo hacéis, verá que se cumple. Dividimos 273 entre 17, 16 y 15 y nos tendrán que dar de resto 1, que era lo que sobraba en el primer momento, 1, que era lo que sobraba en el segundo momento, y 3, al dividirlo entre 15, que era lo que sobraba en el tercer momento. Puestas las divisiones a la forma de la escuela, que es más visual, vemos que se comprueba perfectamente. Por tanto, nuestra solución es que tenemos tres soluciones. Además, me parecía interesante plantear una cuestión adicional bastante rápida. Vamos a suponer que la solución mínima, 273, es el número real de monedas que contenía el cofre y que la historia continúa, es decir, siempre que hubiera un reparto sobrarían monedas y moriría un pirata. ¿Cuántos piratas quedarán vivos cuando el reparto no nos sobre ninguna moneda? Aquí hay que pensar, parece difícil, pues no, realmente es muy fácil. Podemos ir probando, podemos ir dividiendo 273 entre 17, entre 16, entre 15, entre 14, entre 13, entre 12, hasta que el resto de 0, o más fácil, podemos hacer lo siguiente, descomponer 273 en factores primos y si encontramos un número que fruto de esa descomposición que es menor que 17, nos querrá decir que al dividirlo entre ese divisor da una solución exacta, por tanto no sobran monedas y no morirían piratas. Es decir, descomponemos 273 en factores primos y nos da 3, 7 y 13. 13 es menor que 17 y es el número más grande de todos esos. Quiere decir que cuando hay 13 piratas, tocan a repartir exactamente 21 monedas, lo podéis hacer y por tanto no sobra ninguna y no se morirían más. Es decir, Barba Negra se quedó con esas 3 monedas del reparto porque no sabía criterios de matemáticas sencillos como es el concepto de divisibilidad. Por tanto, creo que se entiende claro que con 13 piratas tocan a 21 con resto 0. Pues bien, si queréis ampliar algo más de información sobre estos temas, tenemos una bibliografía básica y para temas también un poco más avanzados, estos 3 libros son unos buenos referentes y después de todo, espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias.